Es un verdadero placer estar aquí. Creo que tengo que empezar dándoles las gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias también a Pierre. No nos debemos olvidar que están llevando a cabo una magnífica labor y que están representando los intereses de más de 50.000 familias que se han visto afectadas por esta grave locura que se está cometiendo en España. Gracias también a alguien que desafortunadamente se ha tenido que ir, el presidente de Murcia. A mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que alguien que representa al partido en el gobierno, y más allá de cualquier ideología política, hay ciertas cosas que tienen sentido y otras no. El hecho de que este señor haya estado aquí hoy nos invita a reflexionar sobre algo muy, muy importante. Y es que todavía quedan políticos buenos. Este señor creo que ha tomado la decisión de estar aquí porque piensa, francamente, en que gobernar es una responsabilidad y que hay que gobernar pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Estamos hablando de futuro. O sea que muchísimas gracias. Hablábamos al principio de que hay dos palabras que son importantísimas en esta jornada de hoy. Una, desde luego, es futuro. Yo me atrevería a decir que la otra es oportunidad. Y vengo a hablar con todos ustedes de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Creo que España es un paréntesis, es algo, alguien decía anteriormente que Spain is different, que no te quepa la menor duda, puesto que el resto del mundo está volcado de lleno, más allá de cualquier ideología política, en una verdadera carrera para posicionarse en este sector estratégico de la economía mundial, que son las renovables y particularmente la sostenibilidad. Al fin y al cabo, el gobierno actual y muchísimos detractores dicen que en estos momentos de crisis, la peor crisis económica que hemos visto en los últimos 70 años, que en estos momentos no nos podemos permitir el lujo de ser sostenibles, de apostar por las renovables, que ya lo haremos más adelante. Yo, desde luego, no comparto esa opinión en absoluto. Aquellos que insisten incluso en poner unos sectores estratégicos del futuro. Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de un dilema, por un lado, ético y moral, de apostar por la sostenibilidad que tiene sentido para la sociedad, por todos los beneficios que eso conlleva, y un dilema económico. Esos que piensan una y otra vez que tenemos que tomar la decisión correcta. Me hizo pensar y reflexionar al respecto, y pensé que no es la primera vez que esto ocurre en la historia, que hemos tenido que decidir qué hacer, por qué camino irnos, si por la parte ética o la parte económica. Pensé en 1832, cuando en Inglaterra, en el Parlamento británico, se llevaba a cabo un debate político sobre un tema similar. Había un grupo de parlamentarios que querían abolir la esclavitud y apelaban al sentido común, a la ética, a la moral, a ser congruente con los valores de esa sociedad. Y por otro lado había un grupo de parlamentarios que apelaban al dilema económico, que decían, ¿cómo vamos a, en mitad de la peor crisis que hemos vivido en Inglaterra en estos momentos, o en los últimos 30, 40 años, cómo vamos a, de forma voluntaria, acabar con lo que creemos que es nuestra mayor ventaja competitiva, la mano de obra gratis? Al final, después de mucho debate, se tomó la decisión correcta, en mi opinión. Se abolió la esclavitud. ¿Dónde está la similitud con lo que está ocurriendo en España ahora? Pues os diré lo siguiente. Al haber tomado la decisión correcta, obligó a los representantes del gobierno, de la sociedad civil, a tener que trabajar codo a codo con los empresarios, con los emprendedores, con los científicos, con los representantes del mundo académico, para buscar una solución y una alternativa tecnológica a la mano de obra gratis. De ese periodo de reflexión y las decisiones que se tomaron posteriormente, se crearon las condiciones propicias para que pudiera florecer la innovación y el espíritu emprendedor. Se alcanzaron avances tecnológicos, particularmente la máquina de vapor, que dio nacimiento al ferrocarril y al transatlántico, y que dio nacimiento a su vez a la revolución industrial, que hizo que Inglaterra se convirtiera en la mayor potencia económica que había visto la humanidad en esos momentos. Creo francamente que estamos ante una encrucijada histórica actual. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos de cara al siglo XXI? No hemos encontrado una sola publicación de carácter científico que ponga en duda lo que voy a compartir con ustedes. El futuro que se avecina. Población, la presión demográfica. Mi padre nació en 1945. En ese momento, la población de la Tierra era de apenas 1.800 millones de personas. En una generación hemos pasado de ser 1.800 a más de 7.000 millones de personas.
Los expertos dicen que podríamos llegar a ser 10.000 millones de personas antes del año 2050. No es sostenible. Tenemos que hacer algo al respecto. Pero por otro lado vemos qué está ocurriendo con el nivel de vida. Sea cual sea el indicador, renta per cápita, Producto Interior Bruto, sea cual sea, lo que hemos visto que durante los últimos 100 años ha ido en aumento. Y empezamos a ver una tendencia preocupante. Cada vez somos más, cada vez ganamos más dinero, por consiguiente querremos cambiar nuestros hábitos de consumo. Un señor en la India que pase de clase pobre a clase media querrá también cambiar sus hábitos de consumo, adquirir un segundo coche, una segunda vivienda, consumir más, lo cual está muy bien, pero desde luego algo tiene que cambiar. Demanda energética. Veremos hoy la aplastante evidencia científica acerca de lo que es la demanda energética del futuro. Irá a más. Somos más, ganamos más, consumimos más, por supuesto, la demanda energética irá al alza. Escasez de agua. Estamos viendo ya hoy verdaderas guerras, genocidios en África y en partes de Asia causados de forma directa por la falta de agua. Restricciones de los combustibles fósiles. Hay el que hay. Y desde luego no habrá mucho más en el futuro. Llegará un momento que será limitado. Aumentaremos nuestros residuos industriales, desafortunadamente. Seguiremos aumentando las emisiones de CO2 de cara al futuro. Pero hay otra cosa que también va a seguir subiendo y que ya es una verdadera demanda social, y es la preocupación de la sociedad a nivel mundial, y no solamente en España, incluso hoy, en mitad de la peor crisis económica, hay un aumento significativo en la demanda social para que seamos más sostenibles, no solamente desde un punto de vista de sociedad, sino como economía. Creo, francamente, que los próximos Facebook, Google, Apple, Microsoft, sea cual sea, las grandes empresas del futuro serán las que den y aporten soluciones tecnológicas a estos grandes retos. He aquí las tres ideas principales de mi presentación. Quiero empezar con la primera. El debate sobre la existencia del cambio climático está absolutamente cerrado a nivel mundial y particularmente dentro de la comunidad científica. Más allá de cualquier ideología, Merkel en Alemania, Obama en Estados Unidos, China, un país socialista, comunista, está llevando a cabo la mayor inversión en el mundo en renovables. No tiene hoy color político. Hace unos años en España podíamos hablar de que si tengo un tío, un primo o lo que sea, que tenía una opinión distinta a la mía. Hoy no. Hoy estamos hablando de velocidad, no de dirección. ¿A qué velocidad va a cambiar el mundo y seremos más sostenibles? No si vamos por ahí. Yo espero que ninguno de ustedes jamás tenga este problema, pero si tienen un familiar enfermo, probablemente quieran buscar una segunda opinión. El mundo no ha buscado una ni dos, ha buscado 6 opiniones distintas. El IPCC, el Panel Internacional de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que está compuesto por más de 3.000 científicos, de más de 120 países elegidos de forma independiente por sus propios homólogos, han llegado a la conclusión de que con un 97% de probabilidades el cambio climático no solo es real, sino que es la mano del hombre la que está acelerando el proceso. No sé ustedes, yo desde luego me lo creo, con un 97% de probabilidades y 7 opiniones distintas que ha hecho el IPCC durante los últimos 20 años. El debate científico está absolutamente cerrado. No voy a entrar en detalle en cuanto a lo que es la evidencia científica, no tenemos mucho tiempo, desde luego simplemente voy a compartir con ustedes algunas pinceladas. Esto que ven aquí es, por un lado, la acumulación, la concentración de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Y esto que ven aquí ha sido los últimos 1000 años, y qué ocurre en la línea roja en el momento que, a partir de la revolución industrial, el ser humano tiene la capacidad tecnológica de volcar millones y millones de toneladas de CO2 al medio ambiente. Aumenta obviamente la concentración en la atmósfera y esto que ven aquí es que ha ocurrido en ese mismo periodo con el aumento de las temperaturas. Existe una correlación directa entre una cosa y otra. Una vez más, no voy a entrar en detalle, esto es algo, podríamos estar aquí toda una mañana, pero francamente, créanme, fuera de España, el debate científico está absolutamente cerrado al respecto. La segunda conclusión de mi presentación. Si el cambio climático es real, y lo es, por consiguiente tendremos que vivir en un mundo muy distinto de cara al futuro. Tendremos que vivir en un mundo, en una economía de bajas emisiones,
Y esto va a cambiar por completo nuestra forma de ver y entender el mundo de la energía y de la contaminación. Veamos evidencia al respecto. Esto que ven aquí es cuál ha sido el total de las inversiones a nivel mundial desde el 2004 hasta ahora en energías renovables. En el 2004 se invirtieron 54.000 millones de dólares a nivel mundial. Miren el tipo de crecimiento, 48%, 42%, 45%, 16%, en la peor crisis que hemos visto en los últimos 90 años, un 2%, perdimos un 2%. El siguiente año, en el 2009, subimos otra vez un 34%, un 20%. Este año pasado bajó un 11% y tiene mucho más que ver con dos factores distintos. Uno, que bajó un poco la inversión, pero no la capacidad instalada, porque han bajado los precios de forma significativa. Y dos, que hay un periodo de incertidumbre, particularmente en algunos países, particularmente en España y en Estados Unidos. Pero desde luego sabemos que esto no es un fenómeno pasajero, lo que está ocurriendo en España. La dirección es esa. Veamos qué está pasando en las otras regiones del mundo. América del Norte, Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía, el Medio Oriente, África, América Central. La tendencia es esa de forma significativa, con unos índices de crecimiento absolutamente formidables. Y desde luego Estados Unidos, lejos de que no ha ratificado el protocolo de Kioto, no voy a entrar en detalles, tiene mucho que ver, tiene todo que ver con el Partido Republicano, que no quiere apoyar al presidente Obama y controlan el Senado. Pero más allá de eso, el presidente ha dicho, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Hablemos de lo que sí podemos hacer. Y se está llevando a cabo una verdadera revolución en Estados Unidos de la que quiero hablar con ustedes. Pero al final, ¿de qué estamos hablando? De oportunidades económicas, de innovación. La frase de Obama para mí lo dice todo. Tenemos que apostar por la innovación. La nación que lidere el mundo en energías limpias liderará también la economía mundial en el siglo XXI. Si el siglo XX tuvo sentido invertir en infraestructura del siglo XX, carreteras, puentes, aeropuertos, en el siglo XXI tiene sentido apostar por la infraestructura del siglo XXI, que tienen más que ver con las nuevas tecnologías en los sectores estratégicos. Esto que ven aquí es el total de la inversión anual en energías limpias y aumento en la capacidad energética. Mencionaba anteriormente que vimos, en el año 2012 un aumento en Estados Unidos, una disminución de un 32%, pero la capacidad aumentó de forma significativa. Del 2011 al 2012, casi un 100% más. Esto ha tenido que ver con la bajada de precios y la mejora, obviamente, de eficiencia de las tecnologías. Volvamos al caso de Estados Unidos porque es francamente interesante. Gobernar significa definir prioridades y asumir responsabilidades. Significa ser valiente y mostrar voluntad política. El presupuesto del gobierno de Estados Unidos en el 2008 para el despliegue de las energías renovables era de apenas 1.200 millones de dólares. Pasamos en un año de un presupuesto de 1.200 millones a 15.000 millones al año. No un aumento en un año, un compromiso para que Estados Unidos invierta durante los próximos 10 años un mínimo de 15.000 millones de dólares al año para fomentar el despliegue de las energías renovables. Lo cual significa que en la siguiente década, entre el 2008 y el 2018, se van a invertir en Estados Unidos más de 100.000 millones de dólares. Perdón, 150.000 millones de dólares. 15.000 por 10. 150.000 millones de dólares en el despliegue de las energías renovables. ¿Y por qué es importante esto? Actualmente el mix energético de Estados Unidos incluye aproximadamente un 7% de energías limpias, lo cual no es cierto del todo, porque aquí está incluido aproximadamente un 4,5% de hidráulica. O sea que solar y eólica, las más maduras, representan aproximadamente un 2,5% del mix energético. Si hoy Estados Unidos es el mayor mercado de energía solar en el mundo y el segundo en eólica en el mundo, ¿qué va a ocurrir cuando pasemos de un 7% a un 25%, como quiere el presidente Obama, antes del año 2025? Seremos la gran potencia del mundo en cuanto a energías renovables. Decía al principio que hay una verdadera carrera entre las grandes economías del mundo por posicionarse en este sector, por apostar por la innovación, por apostar por crear los incentivos para que lo que ustedes han hecho lo sigan haciendo los demás. Gobernar es definir prioridades. Esto que ven aquí ha sido cuál es el presupuesto del Departamento de Energía en Estados Unidos en I+D+I en este sector estratégico.
Jamás antes se ha invertido tanto dinero en tan poco tiempo en un solo sector estratégico de la economía. Por daros una idea de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, del plan de estímulo económico del presidente Obama, que fue $1 trillón, sería $1 billón en Europa, de $1 billón, invertimos 100.000 millones adicionales a los que he mencionado anteriormente en fomentar la innovación I+D+I en Estados Unidos, principalmente en el sector de la nanotecnología, la eficiencia energética y las energías renovables y el almacenamiento de energía. Se le está llamando en Estados Unidos el nuevo proyecto Apolo, haciendo referencia a lo que significó para Estados Unidos enviar un hombre a la Luna desde un punto de vista de grandes oportunidades de negocio, de actividad económica, de generación de empleo, de esas tecnologías que han cambiado el mundo, que surgen en esa década de grandes inversiones en innovación, en los años 60 cuando enviamos un hombre a la Luna. Internet, microchip, el ordenador personal, el GPS, todo esto fue, el Wi-Fi, son todas tecnologías que surgen de esa década de grandes inversiones. Proporcionalmente estamos invirtiendo más dinero hoy que antes, que jamás. Esto que ven aquí es una comparativa entre los diferentes índices bursátiles del mundo. En rojo ven el índice bursátil de empresas verdes o sostenibles. En azul ven el Nasdaq, el índice bursátil de las empresas de base tecnológica, y en azul más oscuro, el de abajo, es el índice bursátil de las 500 empresas industriales más importantes del mundo. Ser ecologista, ser verde, tiene sentido ético, pero también sentido económico. Lo que vemos aquí es que desde el 2003 hasta ahora, las empresas del índice bursátil verde crecieron más, crecieron de forma más rápida, cuando llega la crisis perdieron menos dinero y se recuperaron antes. Y estamos pasando a una situación más de impasse, obviamente, en el 2012, que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente de la inseguridad jurídica que está ocurriendo en ciertos mercados del mundo, y algo muy puntual que tiene que ver con las elecciones que teníamos en Estados Unidos. Pero una vez más, esto todos los expertos del mundo saben que es algo puntual y que volverá a retomar la senda del crecimiento. ¿Y por qué estamos convencidos de que va a retomar la senda del crecimiento? Veamos cuál es la proyección de la Agencia Internacional de la Energía, una de las entidades más objetivas, una entidad multilateral, sobre cuál va a ser la demanda energética del mundo. En todas las formas de energía, carbón, nuclear, gas natural, energías renovables, todas van a seguir en aumento. Vemos cuál ha sido el comportamiento en los últimos 30 años y cuál es el comportamiento esperado en los próximos 30 años. Aumento total, por lo que explicaba anteriormente, del aumento de la presión demográfica, del aumento de la capacidad económica de las personas, etcétera, etcétera. ¿Por qué sabemos también que seguiremos esa tendencia? El precio de los combustibles fósiles. Esto que ven aquí viene, para mí, a decirnos algo que todos sabíamos, y es que los combustibles fósiles, por definición, hay lo que hay. Solo el 30% de las reservas mundiales de combustibles fósiles, solo el 30% es combustible que llamamos convencional. Convencional significa que está relativamente cerca de la tierra o que está a aguas no muy profundas, o sea que es relativamente sencillo sacar ese petróleo. El 70% de las reservas actuales es petróleo no convencional, a grandes profundidades, en sitios difíciles que requieren mayor tecnología, mayor recurso, mayor capacidad, por consiguiente es de esperar que probablemente sea más caro sacarlo. Y si no, veamos otra vez a la Administración de la Información sobre la Energía, otra entidad multilateral que hace una proyección de cuál va a ser el precio del barril del petróleo en el futuro. Tenemos tres escenarios. Uno muy conservador, que pone el barril de petróleo a $50, el que creen y con el que están de acuerdo la inmensa mayoría de los economistas del mundo, que pone el barril aproximadamente para el 2030 en $130, la inversión en renovables en un 68% entre el 2011 y el 2012. Y no tenemos las cifras del 2013, obviamente, porque no ha terminado el año todavía. Ya me dirán ustedes. Un caso en cuanto a la energía fotovoltaica, tecnologías disruptivas de las que hablábamos anteriormente, gracias a la inversión que ha hecho este sector, que han hecho ustedes, no se olviden. Las empresas españolas pudieron invertir en I+D+I y hoy han tenido que salir fuera, pero están arrasando en los mercados internacionales por esa inversión que se hizo en I+D+I. Yo no recuerdo la última vez que España fue líder mundial en ningún sector estratégico tecnológico. Y lo hemos sido durante los últimos 5 años.
¿Hacia dónde vamos si no rectificamos el curso, el rumbo? Un país con miles de horas de sol no puede olvidar la apuesta por la energía fotovoltaica. Alemania ha instalado el año pasado más energía fotovoltaica que España en toda su historia. Alemania, en un año, más que España en toda su historia. Pero hay motivos para ser optimista. Veamos lo que está ocurriendo con el resto de las empresas que se han salido fuera. Amadeus, líder mundial en reservas. La mayor planta termosolar del mundo, la que está construyendo Abengoa en el desierto de Arizona. Ferrovial, Abertis, ganando gestión de aeropuertos, el aeropuerto de Londres, por ejemplo, Escocia. El mayor parque eólico marino del mundo lo tiene Iberdrola. Indra es básicamente un gran líder en cuanto a los sistemas de control de espacio aéreo. Los sistemas españoles hoy están controlando los sistemas aéreos de muchísimos países como Alemania y grandes partes de Estados Unidos. Renfe, Adif, que acaba de ganar el tren de alta velocidad en Oriente Medio, Acciona, con las plantas de desalinización en Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay motivos para ser optimista en el resto del mundo, desde luego. Hay que mantener la lucha en España. He aquí las 3 conclusiones que he querido compartir con ustedes hoy. En primer lugar, el debate sobre si existe o no el cambio climático está absolutamente cerrado. Tendremos que vivir en un mundo de bajas emisiones y una economía mucho más sostenible. Cuando eso ocurre, se crean grandes oportunidades de negocio para las empresas, los emprendedores, que tengan la visión y la voluntad de entender que el mundo está cambiando porque la innovación es la mayor ventaja competitiva. Quiero finalizar con una reflexión sobre el momento actual de grandes oportunidades. En la mitología griega tenían 2 palabras para hablar del tiempo, para referirse a lo que entendemos hoy como tiempo. Hablaban de cronos, obviamente, que es el tiempo lineal, el tiempo que conocemos, 1 hora, 1 día, 1 mes, que se puede medir. Pero luego tenían otra palabra para hablar del tiempo disruptivo, el momento en el que algo ocurre y todo cambia, ya nada volverá a ser igual. El momento de la oportunidad. Estamos currando toda una vida para hacer esa inversión, la conseguimos y creemos que todo va a cambiar a partir de ese momento. A veces nos equivocamos y a veces no. Estudias toda una vida para conseguir ese título universitario, lo consigues y tu vida cambia. Te ganas la lotería y tu vida cambia. 4 jóvenes se reúnen en Egipto, convocan a sus amigos, crean una verdadera movilización social, las cosas cambian, da nacimiento a una verdadera revolución social y cae el gobierno, todo cambia, ya nada volverá a ser igual. Y eso lo llamaban kairos. La pregunta con la que os quiero dejar hoy no es si estamos ante un momento kairos o no en la economía mundial, porque lo estamos. El que no quiera verlo, el gobierno que no quiera verlo, el secretario de Estado que no quiera verlo, es una visión miope del mundo y autoinducida, diría yo. Estamos ante un momento kairos. La pregunta con las que os quiero dejar, o mejor dicho, las preguntas con las que os quiero dejar es, en primer lugar, ¿seremos capaces o no de reinventar nuestro modelo económico aquí en España y en el resto del mundo para apostar por una economía sostenible y verde que entiende que la innovación y el espíritu emprendedor son la clave para la competitividad en el siglo XXI? ¿Seremos capaces o no de entender que tiene sentido ético y moral, pero también sentido económico apostar por una sostenibilidad mayor y una economía más ecológica? Si seremos capaces o no de entender de que esto tiene sentido, no solo para usted, no solo para mí, sino también para las próximas generaciones. Muchísimas gracias. Juan, una brillante exposición. No sé el resto de asistentes, pero a mí realmente me ha renovado fuerzas. Me ha sorprendido muchísimo ver la